A los 16 años, mi mamá me envió a un centro de rehabilitación conductual porque mi hermano fingió un moretón y me llamó violento. 2 años después, sus mentiras se desmoronaron. Lo atraparon robando, mi padre finalmente confesó que sabía la verdad y el colapso nervioso de mi madre salió en los titulares. Hola, Reddit. Mi familia pasó años llamándome el problema. Mintieron, tergiversaron todo y finalmente me enviaron lejos para arreglarme. Guardé silencio, construí mi propia vida y pensé que era libre hasta que toda su farsa comenzó a desmoronarse. Pero primero, así es como empezó todo en realidad. Soy Santiago, tengo 16 años. Vivo en una casa que parece perfecta si pasas en coche demasiado rápido. Mi mamá, Sofía, lo llama su espacio seguro. El césped siempre está cortado en línea recta. Las cortinas siempre combinan. Incluso limpian el buzón. Por dentro, sin embargo, todo parece que podría explotar por la cosa más insignificante. Papá, Carlos, viaja la mayoría de las semanas. Cuando está en casa, se atrinchera en su despacho fingiendo trabajar. Es bueno para asentir con la cabeza sin escuchar. Mamá dice que él es el estable, pero eso es solo porque nunca toma partido. Luego está mi hermano, Mateo, de 13 años, cara de bebé, inocencia fingida, soplón a tiempo completo. Descubrió desde muy temprano que actuar asustado de mí lo saca de apuros. Podía respirar demasiado fuerte y él decía que estaba enojado otra vez. Mamá me regañaba antes incluso de preguntar qué había pasado. Cada mañana, mamá empieza con su tono de lista de tareas. Zapatos junto a la puerta, platos guardados, nada de migas en la encimera. Al principio no es mala, simplemente precisa. Pero el tono cambia rápidamente si no sigues el guión. Tiene una pizarra blanca en la cocina con los estándares de la casa. Así es como llama a las reglas. Cada una tiene una marca de verificación al lado si te portaste bien ese día. Dice que enseña responsabilidad. Yo no digo nada porque responder solo añade una X roja junto a mi nombre. Vamos a la iglesia todos los domingos. Mateo hace el papel de ángel. La gente allí lo adora. Mamá sonríe radiante cuando alguien dice, has criado a unos chicos muy educados. No me mira cuando lo dicen. La escuela no es un respiro. Los profesores me etiquetan como que tengo un problema de actitud. Al parecer, preguntar por qué existe una regla significa que eres irrespetuoso. Así que me mantengo en silencio. Saco notas decentes, no excelentes, porque estoy cansado de oír a mamá decir, podrías hacerlo mejor si te concentraras como tu hermano. Doña Carmen, nuestra vecina de al lado, no ayuda. Es del tipo de persona que riega sus plantas solo para espiar. Le dice a mamá que está preocupada por mí. Dice que parezco enojado cuando vuelvo a casa de la escuela. Mamá se lo traga todo. Después de una de esas charlas, llegué a casa y encontré mi puerta abierta y mis cosas reorganizadas. Dijo que estaba buscando cigarrillos. Yo ni siquiera fumo. Esa noche, empecé a guardar mi teléfono bajo llave en una caja de zapatos debajo de mi cama. Ya lo había revisado una vez, diciendo que se estaba asegurando de que no te juntes con malas influencias. La casa funciona a base de vigilancia. Cámaras en la sala de estar, por el seguro, códigos en la puerta que mamá cambia mensualmente. Ella lo llama crianza responsable. Yo lo llamo paranoia. Mantengo la cordura arreglando mi vieja bicicleta. Hay algo en apretar tornillos y oír el clic de los engranajes que tiene sentido. Las máquinas no mienten sobre lo que les pasa. A Mateo le gusta observarme desde el porche. Sonríe como si fuéramos buenos hermanos y luego dice algo como, mamá dijo que no se supone que uses las herramientas sin preguntar. Luego corre adentro antes de que pueda responder. 10 minutos después, mamá está en la puerta diciendo, ¿qué te dije sobre respetar la propiedad de la casa? Cuando papá se fue a otro viaje más tarde esa semana, Mateo comenzó a presumir de sus nuevos privilegios. Mamá le dio acceso a la tableta de la casa y le dijo que podía ayudar a supervisar las tareas. Básicamente, lo ascendieron a espía. Intenté hablar con mamá sobre ello una vez. Le dije, siento que le crees sin importar lo que diga. Ella dijo, entonces quizá deberías dejar de darle razones para preocuparse. Esa fue toda la conversación.
Para el viernes, el ambiente en la casa se sentía pesado. Incluso las luces parecían demasiado brillantes. Mateo me estaba poniendo a prueba, rompiendo cosas pequeñas, un marco de fotos, un cargador de teléfono, y luego susurrando, mamá te va a culpar. No se equivocaba. Esa noche, después de que todos se fueran a la cama, fui al pasillo por agua. Oí la puerta de mis padres entreabierta. La voz de mamá era aguda y baja. Va a arruinar todo lo que hemos construido. La respuesta de papá llegó amortiguada. Solo es un niño. No, dijo ella. Es un problema. Me quedé quieto hasta que el suelo crujió. Las voces se detuvieron. Volví a mi habitación y me quedé allí mirando el ventilador de techo. Zumbaba débilmente, desequilibrado. Pensé en cómo incluso algo perfectamente instalado puede aflojarse si gira durante demasiado tiempo. Así se sentía la casa. Todo girando, fingiendo que estaba bajo control. La semana empezó tensa. Nadie lo decía en voz alta, pero la casa parecía estar esperando a que alguien metiera la pata. Mamá caminaba de un lado a otro más de lo habitual, con los labios apretados y los ojos moviéndose nerviosamente como si buscara algo fuera de lugar. Papá se quedaba hasta tarde en el trabajo todas las noches, alegando reuniones extra. Mateo sonreía demasiado, esa falsa calma antes de que hiciera una de las suyas. El miércoles por la tarde, mamá estaba en su despacho terminando una presentación para su trabajo. Mateo rondaba detrás de ella, fingiendo ayudar. 10 minutos después, la oí gritar. El tipo de grito que hace que se te encoja el estómago. Entré corriendo y la vi aferrada a su portátil, con los ojos desorbitados. «¡Ha desaparecido!». «El archivo ha desaparecido», gritó. Mateo retrocedió, con las manos en alto. Santiago usó el ordenador antes, dijo rápidamente. Eso no era cierto. No lo había tocado, pero ella se giró bruscamente hacia mí antes de que pudiera hablar. Fuiste tú, ¿verdad? No soportas ver a nadie más tener éxito. Ni siquiera abrí tu portátil, dije. Me señaló como si se dirigiera a un criminal. ¿Crees que esto es gracioso? Tengo una fecha límite. Papá entró a mitad de la escena y solo suspiró. Podemos parar, dijo. Mamá lo ignoró y gritó, «Me estás saboteando». Me quedé allí, con las manos abiertas. Revisa el historial, dije. Lo verás. Ni siquiera había iniciado sesión. No revisó nada. Simplemente cerró el portátil de un portazo y se fue furiosa. Más tarde, la oí decirle a papá que el autoguardado lo recuperó. La papelera de reciclaje mostraba que había sido renombrado y eliminado mientras Mateo estaba ayudando. La cena de esa noche fue un campo de minas. Mateo no dejaba de darme golpecitos por debajo de la mesa, susurrando, «Quizá la próxima vez no toques las cosas de mamá». Le dije que parara. Mamá levantó la vista de su plato. «No empieces». No estaba empezando, dije. Apenas dije nada. Criticaba todo lo que hacía, cómo masticaba, cómo respiraba, cómo parecía ausente. Papá miraba fijamente su comida como si quisiera desaparecer. Cuando el teléfono de mamá vibró, leyó algo, frunció el ceño y murmuró, «Increíble». Dejó el teléfono sobre la mesa con fuerza. «Tu profesor me ha enviado un correo», dijo. «Al parecer, estás siendo irrespetuoso de nuevo. No cooperativo». ¿Es eso cierto? No dije nada irrespetuoso, dije. Solo pregunté. Me interrumpió. No puedes dejar de responder, ¿verdad? Papá se frotó la frente. Santiago, tienes que dejar de hacer todo más difícil de lo que es. Solo haz lo que te dicen. No estoy haciendo nada malo, dije. Él estalló. Entonces ponte serio o lárgate. Sentí que se me iba el aire del pecho. Mateo se reclinó en su silla como si estuviera viendo un espectáculo. Mamá dijo, «Ya es suficiente. Vete a tu cuarto». He terminado. Me levanté pero me quedé allí, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Ya ni siquiera escuchan, dije. Porque estoy cansada de las mentiras, dijo ella.
Mateo tenía su teléfono medio escondido, grabando. Vi el reflejo en el armario de cristal. Quería una prueba de que yo perdía el control. Di un paso hacia la encimera y golpeé con la mano sobre ella. El sonido resonó. «¿Nadie escucha?», dije. La voz se me quebró a la mitad. No estaba gritando amenazas. Simplemente estaba cansado. Mateo se levantó de un salto, corrió hacia las escaleras y gritó: «¡Me ha pegado!». Mamá ahogó un grito y corrió tras él. La seguí unos segundos después. Estaba en su habitación, abrazándolo mientras él fingía llorar. Su monitor de juegos estaba en el suelo, agrietado por la mitad. Tenía una mano en el hombro, rojo como si se lo hubiera frotado con fuerza. Me agarró y lo tiró, dijo Mateo entre sollozos fingidos. Mamá me miró como si hubiera sacado un cuchillo. «¿Tú hiciste esto?», preguntó. «No, no lo toqué», dije. Ella no parpadeó. «Quédate ahí mismo», dijo, con la voz baja y cortante. «No te muevas». Papá subió corriendo, miró el monitor y luego a mí. «¿Qué demonios pasó?». «Pregúntale a él», dije. «Lo rompió antes». «Está mintiendo», dijo Mateo. «Se volvió loco». Mamá no pidió más detalles. Sacó su teléfono y dijo que iba a llamar a la policía, por seguridad. «¿Hablas en serio?», dije. Cuando llegaron los agentes, todo se ralentizó. Hicieron preguntas, miraron alrededor y no vieron heridas reales. Mateo seguía sorbiendo mocos en los brazos de su madre. Yo me quedé junto a la pared, paralizado. Uno de los policías me preguntó si quería ir a otro sitio a pasar la noche. Dije que no. Él asintió y luego le dijo a mamá que no había mucho que pudieran hacer. Cuando se fueron, el silencio fue peor que los gritos. «Necesitas ayuda», dijo mamá. «Esto no puede seguir así». «No le hice daño», dije. «Eso es exactamente lo que dice alguien en negación», respondió ella. Papá empezó a meter mi ropa en una bolsa pequeña. Le pregunté a dónde iba. Él dijo: «Solo haz lo que dice tu madre. Es por el bien de todos». No discutí más. A la mañana siguiente, mamá ya estaba vestida, con las llaves del coche en la mano. «Te vamos a llevar a un programa, uno bueno», dijo. «Ayudan a familias como la nuestra». Lo hizo sonar como unas vacaciones. Papá llevaba la bolsa. Mateo estaba sentado al pie de las escaleras con un tazón de cereales y esa misma sonrisita que siempre ponía cuando las cosas salían a su manera. Salí sin mirarlo. En el coche, mamá habló de sanar y empezar de nuevo. Su voz era tranquila, casi alegre, como si hubiera resuelto un gran problema. Miré por la ventana. Las casas pasaban. Céspedes perfectos, entradas limpias, familias que probablemente pensaban que éramos normales. No dije ni una palabra en todo el trayecto. No dejaba de pensar: esto no es ayuda. ¿Es una limpieza? No me estaban salvando. Se estaban deshaciendo de mí. El lugar al que me llevaron se llamaba Centro de Recuperación Juvenil El Renacer. El letrero de la entrada tenía el logotipo de un árbol y el lema: Reconstruyendo futuros. Parecía una escuela por fuera, paredes de ladrillo, césped cuidado, grandes ventanas. Pero cuando las puertas se cerraron detrás de mí, sonó como el clic de una cerradura. Una empleada con una sonrisa de plástico tomó mi bolsa. «Bienvenido a El Renacer», dijo. Su placa de identificación decía Brenda, pero lo dijo como si estuviera leyendo una línea de un folleto. Tuve que vaciar mis bolsillos, entregar mi teléfono, cinturón, cordones de los zapatos e incluso mis auriculares. Me dieron una bolsa de plástico transparente con un cepillo de dientes, 2 camisetas con El Renacer impreso en la espalda y unos pants grises lisos. Todo tenía una etiqueta con un número. El mío era 47B. Luego vino el detector de metales y una lista de verificación sobre contrabando. El personal actuaba de manera educada, pero tenía ese tono falso que la gente usa cuando ya saben que no perteneces. El ingreso duró aproximadamente 1 hora, formularios, firmas, una enfermera de la junta leyendo el guión. Me movieron a través del proceso como si fuera una vía rápida que habían recorrido 100 veces. El pasillo olía a lejía y a comida de cafetería.
Mi habitación tenía 2 literas de metal, una pequeña ventana demasiado alta para alcanzarla y una cómoda agrietada. Mis compañeros de litera llegaron más tarde, Marcos, de 17 años, alto, sonrisa sarcástica, y Luis, de 15, callado, de complexión pequeña, con ojeras oscuras bajo los ojos. Marcos tiró su bolsa sobre la cama y dijo, ¿tú eres el nuevo? Bienvenido a la prepa, el renacer para los moralmente confundidos. Le pregunté cuánto tiempo llevaba allí. Sonrió. Demasiado tiempo como para que todavía me importe. Luis apenas levantó la vista. Estaba escribiendo algo en un cuaderno. Cada noche, como descubriría más tarde, escribía cartas a su hermana pequeña. Dijo que ella era la única que todavía creía que volvería a casa pronto. La primera noche, las luces se apagaron a las 9. Un guardia hacía rondas cada hora, los haces de las linternas barrían las paredes. No se te permitía cerrar la puerta por completo. La mañana comenzaba con una campana a las 6. El desayuno consistía en huevos en polvo, tostadas y leche que sabía a plástico. Luego, terapia de grupo. La terapia de grupo se realizaba en un círculo de sillas de plástico bajo un cartel que decía, asume tu daño. Encuentra tu paz. La consejera, la señorita Domínguez, hablaba como una presentadora de podcast. La responsabilidad es sanación, decía. Cada chico tenía que explicar que había hecho mal. Cuando fue mi turno, dije, no le hice daño a nadie. Mi hermano mintió. Ella sonrió demasiado. La negación es común en esta etapa. Ya llegarás ahí. No hay nada a lo que llegar, dije. Escribió algo en su portapapeles, la resistencia necesita empatía estructurada. Después de eso, dejé de compartir. Marcos me advirtió más tarde. Si no pides perdón, te retienen más tiempo. Había aprendido a fingir. Solo tienes que decirles que entiendes tus detonantes y llorar un poco, dijo. Entonces te llaman curado. Luis susurró, no importa. Ya han escrito nuestras historias. Los días se volvieron borrosos. Desayuno, tareas, terapia, hojas de trabajo sobre los ciclos de la ira, apagar las luces. Lo mismo todos los días. Hablar no te llevaba a ninguna parte. Empecé a hacer ejercicio por las mañanas, flexiones, abdominales, vueltas en el pasillo. Me ayudaba a mantenerme callado. No se suponía que escribiéramos nada que no estuviera aprobado por el programa, pero guardaba un pequeño cuaderno debajo de mi colchón. Escribía frases cortas, no cosas de diario, solo hechos. Día 9, la consejera dice que mentir es un mecanismo de defensa. Dije que el silencio también lo es. Día 14, Marcos se rió en el desayuno por primera vez. Día 20, Luis dijo que sueña con su casa todas las noches. Yo no. A los 2 meses, mamá me visitó. El personal había arreglado la habitación para que pareciera acogedora, plantas, galletas, calidez falsa. Me abrazó como alguien que posa para una foto. Te ves más tranquilo, dijo. Ya estaba tranquilo antes, dije. Sonrió tensamente. ¿Ves? Esa es la actitud que estamos arreglando. Después habló con la consejera, elogiando a El Renacer por hacerlo cambiar. La oí reír por el pasillo. No sentí ira, solo vacío. Después de eso, no la volví a ver. Marcos hacía las cosas soportables. Bromeaba sobre los líderes de grupo, llamándolos la policía de las emociones. Pero por la noche, cuando se apagaban las luces, hablaba más bajo. ¿Sabes por qué estás aquí?, dijo una vez. No por lo que hiciste. Sino porque necesitaban creer que lo habían manejado. Es más fácil decir mi hijo está recibiendo ayuda que lo hemos fastidiado. Luisa sintió desde la otra litera. Mejor un chico de rehabilitación que una familia rota. No respondí. Simplemente lo escribí más tarde. Después de 6 meses, dijeron que estaba listo para el alta. No había admitido ningún daño, pero había estado callado, seguido las reglas y no había peleado. Eso fue suficiente. Me dijeron que había hecho un progreso significativo. En El Renacer, las casillas marcadas superaban a las confesiones. El cumplimiento parecía sanación sobre el papel.
La noche antes de irme, Marcos caminó conmigo hasta la puerta después de apagar las luces. El cielo fuera de la ventana enrejada parecía enorme, vacío. Dijo, cuando salgas, no esperes que te espere una nueva familia. Espera la misma, solo que más silenciosa. Lo sé, dije. Por la mañana, me devolvieron mi teléfono. Batería agotada, sin mensajes. Un miembro del personal me entregó un paquete con la etiqueta, Plan de transición al hogar. Decía cosas como, sé honesto sobre tu progreso, y practica la paciencia con la reintegración familiar. Papá estaba esperando en el coche afuera. No se bajó, solo asintió con la cabeza cuando abrí la puerta. El viaje a casa fue silencioso, excepto por la voz del GPS. Papá se aclaró la garganta una vez y dijo, tu madre ha estado muy preocupada. Miré por la ventana. Pensé en lo que dijo Marcos, en cómo la gente prefiere una historia ordenada a la verdad desordenada. Me pregunté cómo se habla con gente que ya ha decidido quién eres. Cuando entramos en el camino de entrada, las flores de mamá seguían perfectamente alineadas, brillantes contra los ladrillos limpios. Parecía que nada había cambiado. Y de alguna manera, eso se sintió peor que si todo hubiera cambiado. Lo primero que noté cuando volví a entrar en la casa fue el olor. Las mismas velas, el mismo abrillantador de suelos, la misma falsa sensación de calma. Mamá, Sofía, estaba en la cocina con su sonrisa de, todo está bien. Una bandeja de galletas estaba en la encimera, igual que cuando vienen invitados. Bienvenido a casa, dijo, como si saludara a un vecino. Mateo bajó las escaleras, sonriendo de oreja a oreja. Hola, hermanito, dijo. Parecía más mayor de alguna manera, seguro de sí mismo. Llevaba el pelo peinado, ropa nueva. También había un nuevo equipo de videojuegos en la sala de estar, un monitor grande, luces LED, una silla nueva. Papá estaba en una esquina con el teléfono medio en la mano. Me dio una rápida palmada en el hombro. Todos cometemos errores, dijo, como si estuviera leyendo una cita de algún sitio. Mi antigua habitación había desaparecido. La habían convertido en una habitación de invitados. Pintura fresca, cojines decorativos, ningún rastro de mí. Mis cosas estaban empaquetadas en cajas en el garaje con la etiqueta, Cosas viejas de Santiago. Esa noche, cenamos como si fuera una fiesta. Mamá hizo preguntas superficiales. ¿Te daban bien de comer allí? ¿Aprendiste algo útil? Dije que sí, solo para abreviar. Mateo no dejaba de mirarme entre bocados como si esperara que metiera la pata. A la mañana siguiente, encontré una nota pegada en el frigorífico, pautas de la casa para la reintegración. Tenía puntos como, respetar el espacio, comunicarse con calma, y demostrar confianza. No estaba firmada, pero la letra era de mamá. La escuela no fue mejor. El primer día de vuelta, la gente me miraba como si fuera una nueva exhibición. Los susurros me siguieron desde las taquillas hasta la clase. Alguien dijo, ese es el chico que pegó a su hermano. Lo oí tantas veces que dejé de fingir que no lo hacía. Un profesor, el profesor Cervantes, me apartó después de clase. Espero que estés mejor ahora, dijo, lento y cuidadoso, como si hablara con un adicto en recuperación. Sí, fue todo lo que dije. Al final de la semana, oí que Mateo le decía a la gente que me había perdonado. Un compañero de clase dijo, eso es muy maduro por parte de tu hermano. Me reí una vez, con fuerza, y luego paré. En casa, mamá me trataba como a un invitado en libertad condicional. Decía cosas como, me alegra ver que lo intentas, o, espero que esta versión tranquila de ti dure. Si olvidaba cerrar un armario o dejaba una luz encendida, hacía una pausa, respiraba por la nariz y decía, no volvamos a los viejos hábitos. Papá evitaba cualquier conversación real. Simplemente decía, estamos orgullosos de ti, sin levantar la vista de su teléfono. A Mateo le gustaba ponerme a prueba. Tomaba prestados mis auriculares, y se olvidaba de devolverlos. Una vez, lo pillé en el garaje rebuscando en mis cajas. Solo buscaba mis cosas viejas, dijo. Sonrió con suficiencia y dejó un cómic medio roto en el suelo. No reaccioné. Sabía que quería que lo hiciera.
Después de 2 semanas, encontré un trabajo a tiempo parcial en un taller mecánico local. El dueño, Ricardo, tenía unos 40 años, era calvo, de manos pesadas, y no le gustaba la charla trivial. Dijo, si trabajas, te pagan. No pierdas el tiempo. Eso me pareció bien. El lugar olía a aceite y metal, y el ruido de las herramientas era constante pero reconfortante. Las máquinas no hacían preguntas. Ricardo me enseñó a cambiar frenos, a interpretar los sonidos del motor. No le importaba mi historia. Un día, cuando le pregunté si necesitaba mi credencial del INE para el papeleo, dijo, solo llega a tiempo. Esa es identificación suficiente. Por primera vez en meses, me sentí normal. Me gustaba cómo la grasa se mantenía honesta. No ocultaba lo que era. De vuelta a casa, nada había cambiado. Mamá seguía evitando el contacto visual. Mateo seguía encontrando nuevas formas de provocarme. Entraba en mi habitación, la habitación de invitados, y decía, no te importa si uso tu viejo cargador, ¿verdad? Yo decía, sí, me importa. Y él sonreía. Las conversaciones en la cena eran cortas. Mamá preguntaba por el trabajo. Papá comentaba sobre el tiempo. Mateo presumía de notas, amigos, de todo. Volvía a ser el niño perfecto. Una noche, llegué a casa tarde después de un turno. Estaban en la sala de estar viendo la televisión. Mateo silenció el televisor y dijo, ¿trabajando duro? Ese lugar debe de estar enseñándote disciplina. Mamá sonrió débilmente. ¿Ves? La estructura positiva funciona. Subí sin responder. Al día siguiente, llegué a casa temprano y oí a Mateo hablando por teléfono en su habitación. Su voz se oía por el pasillo. Está tranquilo ahora porque lo arreglaron, dijo, riendo. Sí, funcionó. Apenas habla. Es como un robot ahora. Me quedé junto a la puerta hasta que lo oí decir, mamá dijo que está orgullosa de cómo manejé todo. Supongo que soy la razón por la que las cosas están mejor. Su amigo se rió. Mateo dijo, sí, lo sé. Básicamente soy la razón por la que nuestra familia está bien. Salí por la puerta principal antes de poder decir nada. El aire exterior era lo suficientemente frío como para picar. Me senté en el bordillo de enfrente. El vecindario estaba tranquilo, los aspersores funcionando, las luces de los porches encendidas, pequeñas vidas perfectas. Pensé en cómo mamá dijo que me habían arreglado. Lo que realmente querían decir era que había dejado de defenderme. El silencio era lo que querían, y finalmente se lo había dado. Pasó un coche, los faros barriendo mi cara. No me moví. Me quedé hasta que la calle volvió a oscurecerse. A la mañana siguiente, abrí una cuenta para jóvenes en la Caja de Ahorro Popular cerca del taller con mi credencial del INE. Deposité mi primer sueldo. No se lo dije a nadie. No sabía para qué estaba ahorrando exactamente. Tal vez para un coche, tal vez para una habitación lejos de allí. Pero se sentía bien saber que tenía algo que era mío de nuevo. Algo que nadie podía quitarme o tergiversar en su historia. Guardaba los recibos doblados en mi cartera. Cada uno se sentía como un pequeño trozo de libertad. Mateo se había vuelto arrogante desde que volví. Al principio, eran cosas pequeñas, coger mis cosas, mentir al respecto, reírse cuando lo pillaba. Luego se convirtió en algo más. Empecé a notar que faltaba dinero del bolso de mamá. Pequeñas cosas desaparecían de los cajones. Cuando mamá se dio cuenta, ni siquiera le preguntó a él. Me preguntó a mí. Sé que has estado intentándolo, dijo una noche, con la voz tranquila pero con un filo cortante. Pero los viejos hábitos no desaparecen de la noche a la mañana. ¿Crees que robé 400 pesos? Dije. Ella suspiró. No he dicho eso. Mateo pasó por allí, comiendo patatas fritas, fingiendo no escuchar. Vi cómo se le movía la comisura de la boca. A la mañana siguiente, descubrió que su reloj había desaparecido. Me acusó de nuevo. Esa tarde, Mateo publicó una historia en línea que decía, cuando la gente tóxica se hace la víctima, es simplemente triste. Etiquetó una cita sobre que la recuperación no es real para todos.
Algunos chicos de la escuela la compartieron. No respondí. No lo necesitaba. La gente cree lo que quiere. Le gustaba ese silencio. Se acercaba a mí en el desayuno y decía, ¿vas a gritar esta vez, o vas a hacer esa cosa de enfado silencioso? No respondí. Simplemente cogí mi mochila y me fui al taller. En el trabajo, Ricardo me mantenía ocupado, grasa, herramientas, clientes que se quejaban de ruidos que sus coches no hacían. Era simple y honesto. Ricardo no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, se te quedaba grabado. La familia puede volverte loco, dijo una tarde mientras apretaba un tornillo. Se construyen una imagen en sus cabezas, y luego se enfadan cuando no encajas en ella. Creen que me arreglaron, dije. Ricardo resopló. A la gente le gusta el control. Dejaste de darles la reacción que querían. Eso es lo que realmente los está volviendo locos. En casa, las cosas se estaban desmoronando. Las mentiras de Mateo lo estaban alcanzando. Uno de sus profesores llamó a mamá porque lo habían pillado plagiando un ensayo. Ella les dijo que estaba, bajo estrés por problemas familiares. Cuando entré esa noche, estaba llorando en la cocina. Mateo había desaparecido con su tarjeta de débito durante unas horas. Cuando volvió, dijo que necesitaba espacio, y cerró su puerta de un portazo. Ella se giró hacia mí como si fuera mi culpa. ¿No puedes intentar ser un apoyo? Todavía se está recuperando de lo que pasó contigo. No se está recuperando, dije. Te está manipulando. Sus ojos se volvieron fríos. No proyectes tus problemas en él. Dejé de intentar explicar. El silencio era más fácil. De todos modos, a ella le molestaba más. 2 días después, todo explotó. Estaba debajo de un coche en el taller cuando oí gritos en la parte delantera. Ricardo gritó mi nombre. Será mejor que salgas. Mamá estaba de pie junto al mostrador, con la cara roja, agarrando su bolso como si fuera a golpearme con él. Necesita dejar de consentir a mi hijo, le dijo a Ricardo. Se supone que está en recuperación, no escondiéndose en garajes. Ricardo se limpió las manos, tan tranquilo como siempre. Está trabajando, señora. Más duro que la mayoría de los adultos que conozco. Me señaló. Usted no lo entiende. Tiene tendencias violentas. Necesita supervisión. La está manipulando. Ricardo se acercó, con la voz baja pero firme. Señora, la única que está gritando aquí es usted. Mi taller es para trabajar, no para lo que sea esto. Ella lo fulminó con la mirada, temblando. Se arrepentirá de protegerlo. Ricardo señaló hacia la puerta. Entonces puede llevarse esa energía a otro lado. ¿Fuere? Se quedó helada por un segundo, como si no pudiera creer que alguien le respondiera, luego se dio la vuelta y se fue furiosa. No dije ni una palabra. Esa noche, me estaba esperando cuando llegué a casa. Las luces estaban apagadas, excepto la que estaba sobre la mesa del comedor. Estaba de pie con los brazos cruzados. ¿Cómo te atreves a humillarme así?, dijo. Entrar allí gritándole a mi jefe fue idea tuya. Yo no hice nada, dije. Me hiciste parecer una loca delante de un extraño. No necesitaste mi ayuda para eso, dije. Su voz se rompió en un grito. ¿Crees que eres mejor que esta familia ahora? ¿Crees que puedes simplemente andar por ahí fingiendo que estás arreglado mientras el resto de nosotros sufrimos? Mateo bajó las escaleras, fingiendo mediar. Mamá, cálmate. Está haciendo esa cosa otra vez. La estás asustando, Santiago. Me giré hacia él. ¿Tú empezaste esto? Mamá se interpuso entre nosotros. No levantes la voz. No lo hice. ¿Ves?, dijo Mateo. Lo está haciendo de nuevo. Algo en ella se rompió. Me abofeteó. El sonido golpeó más fuerte que el escozor. Se quedó helada, con la mano temblando. Mateo sonrió con suficiencia detrás de ella. Me enderecé. Mi voz era plana. Tú necesitas más ayuda de la que yo jamás necesité. Papá apareció desde el pasillo, medio dormido,
medio inútil. Nos miró, no dijo nada y entró en la cocina. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Subí y empaqué mi bolsa, solo ropa, mi cartera, algunas herramientas del taller. Escribí una nota en el reverso de un sobre: no estoy enojado, simplemente he terminado. Cuando volví a bajar, estaba sentada en la mesa, llorando sin hacer ruido. Mateo se apoyaba en la pared, con los brazos cruzados, todavía haciéndose el inocente. No dije nada. Salí por la puerta. Afuera, la noche era fresca y tranquila. Las luces de la calle zumbaban. Al pasar por la casa de al lado, doña Carmen estaba en su porche regando las plantas, aunque ya era de noche. Me vio con la bolsa y dijo: ya era hora. Me detuve un segundo, la miré. Sí, dije, medio sonriendo. Ya verás. Luego seguí caminando. La habitación sobre el garaje de Ricardo no era gran cosa, pero era mía. Olía a aceite y metal, y el suelo crujía cuando soplaba el viento. Terminé la prepa abierta a través de clases nocturnas en el centro comunitario. Nadie en casa preguntó por la escuela de todos modos. Ricardo lo arregló con el propietario siempre que el alquiler llegara y las etiquetas de los extintores estuvieran al día. Nadie me preguntó la edad. Trabajaba muchas horas en el taller. Ricardo me pagaba en efectivo al principio, luego empezó a incluirme en la nómina. Me dio una llave del garaje y dijo: cierra cuando termines. No quemes el lugar. Esa era su versión de la confianza. Las noches eran tranquilas. Me sentaba junto a la ventana con mi portátil, escribiendo. Al principio, eran solo notas, recuerdos del renacer, las sonrisas falsas, las líneas de terapia guionizadas. Luego empecé a publicarlas en línea bajo una cuenta anónima llamada Los que arreglaron. La primera publicación decía: me enviaron lejos por algo que no hice. Dijeron que era recuperación. Fue un castigo. La gente empezó a comentar. Algunos dijeron que también habían estado allí. Una persona mencionó a la misma consejera. Otra compartió fotos de los dormitorios. En una semana, recibí docenas de mensajes, chicos, padres, incluso un periodista pidiendo detalles. No di mi nombre ni mi ubicación. Solo seguí publicando. Alguien finalmente dejó un enlace a un artículo de hacía 2 años, el Centro de Recuperación Juvenil El Renacer bajo investigación por prácticas poco éticas. Mencionaba a los mismos consejeros, los mismos métodos. Decía que el lugar era gestionado por una empresa que cambiaba de marca cada pocos años bajo nuevos nombres. Ricardo me encontró una tarde, todavía escribiendo, cuando subió a revisar el calentador. ¿Estás haciendo los deberes o empezando una guerra?, preguntó. Solo escribiendo. Asintió, miró a su alrededor. Bien. Solo asegúrate de construir algo con ello. No dejes que te consuma. Unas semanas después, una de mis publicaciones fue compartida en un gran foro. Los comentarios explotaron. Otras familias empezaron a reconocer el nombre El Renacer. Las noticias locales lo recogieron. Una pequeña historia, pero suficiente para agitar las cosas. Lo llamaron rehabilitación o cambio de marca, la industria oculta de los programas conductuales. No dije ni una palabra públicamente. No tuve que hacerlo. La historia hablaba por sí sola. Entonces mi teléfono sonó una tarde. Mamá. En el momento en que respondí, su voz temblaba. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Estás arruinando a esta familia. ¿Te refieres a decir la verdad?, dije. Nos estás haciendo parecer unos locos. Tu hermano está sufriendo por esto. Estás arrastrando su nombre por el fango. Él arrastró el mío primero, dije. Empezó a llorar, luego cambió a la ira. Siempre has querido atención. Ahora la tienes. Colgué. El tiempo pasó más rápido después de eso. Cumplí 18 años, obtuve mi licencia de conducir y Ricardo me entregó las llaves de una vieja camioneta. Es tuya si puedes arreglarla, dijo. Me llevó 2 semanas ponerla en marcha. No era bonita, pero arrancaba cada vez. Eso era más de lo que podía decir de la mayoría de las cosas en mi vida. El trabajo se mantuvo estable.
La cuenta siguió creciendo. Nunca publiqué nombres, pero la gente conectó los puntos por su cuenta. Algunas noches revisaba los comentarios y veía a extraños defendiendo a chicos como yo. Eso se sintió nuevo. Luego empezaron las llamadas telefónicas. Primero de mamá de nuevo, esta vez más cortas. Tu hermano ha sido suspendido. Lo dijo como si fuera mi culpa. Lo pillaron robando dinero a sus compañeros de clase. Dice que es porque le llenaste la cabeza de resentimiento. Simplemente lo están pillando por lo que siempre ha hecho, dije. No te atrevas a hablar de él de esa manera. Sigue siendo tu hermano. Lo sé, dije. Ese es el problema. Una semana después, papá llamó. Su voz era baja, cansada. Tenemos que hablar, dijo. Me encontré con él a medio camino, fuera del estacionamiento de una cafetería. No salió del coche, solo bajó la ventanilla a la mitad. Vi a Mateo romper ese monitor, dijo. La noche en que todo se fue al diablo. Tenía miedo. ¿Y yo? No dije nada. Pensé que mantendría la paz. Me apoyé en el marco de la ventana. Dejaste que me enviaran lejos para mantener la paz. Miró el volante. Lo siento. Saqué mi teléfono, empecé a grabar. Dilo otra vez. Duro. Santiago. Dilo. Lo siento. Dejé de grabar. No necesito tu culpa, dije, y me alejé. Nunca lo publiqué. Al mes siguiente, pillaron a Mateo robando en una tienda de conveniencia. Grabaciones de seguridad, policía, todo. Mamá apareció en la comisaría gritando que era un buen chico y que todo era un malentendido. Salió en el periódico local, una pequeña nota en la sección de atrás. Ricardo me la entregó en el trabajo, sonriendo con suficiencia. Supongo que el karma tiene mejor sincronización que la mayoría de la gente. No sonreí, pero sentí algo parecido. Más tarde esa noche, me senté en la caja de la camioneta fuera del garaje. El aire olía a aceite y a lluvia. Abrí mi teléfono, revisé los comentarios de las noticias y vi a gente hablando del renacer de nuevo, esta vez vinculándolo a familias como la mía. En algún lugar entre el ruido y el silencio, me di cuenta de que ya no sentía ira. Simplemente estaba harto. La verdad finalmente era más fuerte que su versión. Por primera vez, eso se sintió como suficiente. Habían pasado meses desde que había sabido algo de ellos. Lo último que dijo mamá fue que había destruido a la familia. Después de eso, silencio. Seguí trabajando, arreglando coches, ahorrando dinero y sin pensar en ellos. Entonces, una noche, cerca de la hora de cerrar, oí que llamaban a la puerta del garaje. La abrí y vi a Mateo. Parecía destrozado. La misma sudadera de la que solía presumir, ahora rota y sucia. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Mamá me echó, dijo, con la voz plana. Me apoyé en el mostrador. ¿Por qué? Perdió los estribos. Dijo que la avergoncé. Dijo que resulté ser igual que tú. Soltó una risa seca que se convirtió en tos. Supongo que finalmente se quedó sin gente a quien culpar. Le di una botella de agua y una toalla. Se sentó en un taburete, temblando. Después de un minuto, dijo, mentí, Santiago. Esa noche, me lo inventé todo. No dije nada. Quería que me mirara a mí. Eso es todo. El moretón ni siquiera era por ti. Me caí de la bicicleta esa misma semana. Sabía que se lo creería. Se frotó las manos por la cara. No pensé que de verdad te enviarían lejos. Sí que lo pensaste, dije en voz baja. Empezó a llorar, un colapso total. No sabía cómo pararlo. Cada vez que hablaba de ti, me miraba como si la hubiera salvado. Me gustaba. Simplemente seguí adelante. No sentí ira, solo distancia. Le di otra botella de agua. Díselo a ella, no a mí. Levantó la vista, confundido. No me escuchará. Ese es tu problema ahora. Se fue unos minutos después, limpiándose la cara. Lo vi caminar por la calle,
con los hombros encorvados como si el propio aire fuera demasiado pesado. Volví adentro, cerré la puerta con llave y seguí trabajando. La llave inglesa en mi mano se sentía sólida, familiar, real. Pasaron unas semanas, luego llegó una carta por correo, con la letra de papá en el sobre. La abrí a medias, luego me detuve. Leí por encima el primer párrafo y no me molesté en terminar. Decía: Sofía está teniendo un colapso nervioso. Mateo está en terapia. Me voy de la ciudad. Siento lo que te hicimos. La doblé una vez, la dejé caer en un cajón y nunca más la abrí. 2 años después, tenía 20 años y dirigía mi propia sección del taller. Ricardo se había semijubilado y me dejaba encargarme de la mayor parte del trabajo diario. Me incluyó en la nómina y me permitió facturar mis bahías bajo mi propia razón social, Taller Mecánico Santiago Reyes. El negocio era estable. Tenía un pequeño apartamento sobre una panadería al otro lado de la ciudad, sencillo pero tranquilo. Trabajaba 6 días a la semana, arreglaba lo que estaba roto y no miraba atrás. Ricardo pasaba por allí a veces. Dejaba un café en el mostrador y decía: lo estás haciendo bien, chavo. Esa era su versión de estar orgulloso. Oía hablar de mi familia a pedazos. Un cliente mencionó a una mujer llamada Sofía que había empezado a aparecer en la iglesia, despotricando sobre traición. Otro dijo que Mateo vivía con parientes en Querétaro, entrando y saliendo de terapia, tratando de encontrarse a sí mismo. Al parecer, mamá había intentado demandar a la escuela por arruinar la reputación de Mateo después de su arresto por robo. No llegó a ninguna parte. Había quemado demasiados puentes. Doña Carmen trae sujeta a veces. Le dijo a Ricardo una vez: esa pobre mujer finalmente perdió la cabeza. No me reí. Simplemente se sintió como si la historia se cerrara sola sin mí en ella. Una mañana, entré temprano en el taller. La luz del sol golpeaba los estantes de metal, haciendo brillar las llaves inglesas. Mi teléfono vibró en el mostrador. Número desconocido. El mensaje decía: se lo conté todo. Lo siento. No necesité preguntar quién era. Mateo. Miré la pantalla durante un rato. Escribí algunas palabras, las borré y luego dejé el teléfono. No me sentí enojado ni satisfecho, solo tranquilo. Afuera, la mañana era fresca. La calle estaba vacía excepto por el sonido de un camión de reparto al final de la manzana. Salí al estacionamiento, me apoyé en el capó de una vieja camioneta en la que había estado trabajando. Saqué la llave inglesa de mi bolsillo trasero, la misma que Ricardo me dio hace años cuando empecé. El metal estaba liso por el uso. Atrapó la luz del sol y proyectó una línea nítida en el suelo. Por un segundo, pensé en cómo todo lo que había arreglado a lo largo de los años tenía una cosa en común. Nada volvía a ser exactamente como era antes. Podías repararlo, hacerlo funcionar de nuevo, pero la rotura seguía ahí, aunque nadie pudiera verla. Miré hacia el taller, la puerta abierta de la bahía, el ruido de un nuevo día comenzando. Algunas cosas no se arreglan. Simplemente aprendes a vivir sin su ruido.